Hay momentos en la vida en los que el silencio parece más fuerte que cualquier palabra, instantes en los que el corazón late, pero dentro de él solo se escucha el eco del vacío. Esa sensación que no se explica, que no se ve, pero que pesa, como si algo faltara, aunque aparentemente todo esté en su lugar. Muchos intentan llenarlo con cosas, con logros, con personas, con ruido, pero el alma sabe que ese vacío no se sacia con lo que el mundo ofrece, porque no es un hambre del cuerpo, ni una sed de la mente, es un anhelo del espíritu. Y en ese punto, donde ya no queda más que buscar afuera, es donde la fe comienza a hablar, no con gritos, sino con susurros, no con promesas vacías, sino con una paz que no depende de las circunstancias. Hay quienes dicen que creer es rendirse, pero la verdad es que creer es resistir, es tener la valentía de confiar en lo invisible cuando lo visible se desmorona. Es sostener la mirada en lo alto cuando todo a tu alrededor parece perder sentido. Tal vez tú has sentido ese vacío. Tal vez sonríes frente a todos, pero por dentro sientes un peso que no logras explicar. Quizás cada noche cierras los ojos esperando encontrar descanso, pero lo único que llega es el pensamiento de que algo falta. Y es ahí donde Dios espera, no como juez, sino como padre, no con reproches, sino con brazos abiertos, porque Él no busca perfección, busca corazones dispuestos. A veces no entendemos por qué sentimos tanto dolor, tanta soledad, tanto cansancio del alma. Pero el vacío no siempre es un castigo, a veces es el espacio que Dios deja libre para poder llenarlo con su presencia. Y cuando lo comprendes, algo cambia dentro de ti. Ya no buscas en los lugares equivocados, ya no mendigas amor donde solo hay ausencia. Empiezas a entender que la verdadera paz no se encuentra, se recibe. Hay una diferencia profunda entre estar vivo y sentirse vivo. Muchos respiran, trabajan, ríen, publican fotos, pero dentro de ellos hay un silencio que grita, un hueco que ninguna distracción logra llenar. Y aunque el mundo lo disfraza con sonrisas, en el fondo el alma lo sabe. Algo falta. Ese vacío es el recordatorio de que fuiste creado para algo más grande, no para sobrevivir los días, sino para caminar con propósito, no para depender del reconocimiento, sino para descansar en una verdad eterna. Dios te ama incluso cuando no te entiendes a ti mismo. El ser humano busca sentirse completo, pero la plenitud no se compra, se encuentra en la fe. La fe es ese fuego invisible que ilumina cuando todo parece oscuro. Es esa voz que te dice, aún puedes, cuando el mundo te repite que ya no vale la pena intentar. Quizás has buscado llenar tu vacío con cosas que brillan, pero no alumbran, con personas que prometen quedarse, pero se van cuando más las necesitas, con metas que logras, pero que al alcanzarlas te dejan un extraño sabor de nada. Y entonces entiendes que nada externo puede curar un dolor interno, porque lo que te falta no es algo, es alguien. Ese alguien que ha estado ahí desde el principio, esperando que lo mires, que lo llames, que le permitas entrar. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión profunda del alma. Es cerrar los ojos y decir, no entiendo todo, pero confío en ti. Es dejar que el amor de Dios toque las heridas que nunca mostraste, las que escondiste incluso de ti mismo. Y cuando eso sucede, el alma comienza a respirar distinto. El peso del pecho se aligera, la mirada cambia, porque el vacío que parecía eterno empieza a llenarse de esperanza. El corazón herido no se repara con olvido, se sana con presencia, y la presencia de Dios es la única capaz de transformar el dolor en propósito, de convertir las lágrimas en fuerza, de hacer que incluso lo que te rompió se vuelva parte de tu historia redentora. Hay un momento en la vida
en el que uno se cansa de fingir que está bien, de repetir todo está bien, cuando el alma se siente al borde del colapso, de sonreír por costumbre, de aparentar fortaleza, cuando por dentro apenas queda fe. Ese cansancio, aunque duela, puede ser el inicio de algo sagrado, porque cuando el alma deja de oír, comienza a escuchar, y es en ese silencio interior donde Dios habla más fuerte. No con palabras humanas, sino con una paz que no se explica, solo se siente. Dios no espera que llegues perfecto, ni que tengas todas las respuestas. Él solo espera que llegues, con tus miedos, con tus dudas, con tus heridas, porque Él no se asusta de tu dolor. Lo entiende, lo abraza y lo transforma. Tal vez pasaste noches buscando sentido, horas en las que pediste una señal, una voz, un motivo para seguir. Y aunque creíste que el cielo guardaba silencio, Dios estaba obrando. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él no se olvida de ti cuando calla. Te fortalece, te enseña a esperar, a confiar, a mirar más allá de lo que puedes ver. Porque la fe no siempre consiste en entender, sino en mantenerte firme incluso sin entender. Cada lágrima que has derramado tiene un propósito. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Dios no desperdicia el dolor, lo convierte en testimonio. Y aunque hoy no lo veas, lo que ahora duele, un día se volverá parte de tu sanidad. El vacío emocional que llevas no es tu enemigo, es tu guía. Es el eco de tu espíritu clamando por su creador. Es la forma en que Dios te dice, te estoy llamando, regresa a mí. Y cuando finalmente te detienes y escuchas ese llamado, el alma empieza a despertar, empieza a recordar que nunca estuvo sola, que siempre hubo una presencia constante esperando pacientemente que volvieras a mirar hacia el cielo. Hay heridas que el tiempo no cura, solo Dios. Cicatrices invisibles que no sangran, pero duelen cada día. Y a veces nos convencemos de que debemos cargar con ellas para siempre. Pero Dios no te creó para vivir atado al pasado, sino para ser libre en su amor. Cuando Él entra en tu vida, no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Te enseña a perdonar, incluso cuando no recibes disculpas. Te muestra que soltar no es perder, es sanar. Y que dejar ir el dolor no significa olvidar, sino decidir que ya no gobernará tu corazón. El vacío emocional no desaparece de la noche a la mañana, pero poco a poco la fe empieza a llenar los espacios donde antes habitaba la tristeza. La fe no borra el pasado, lo redime. Le da sentido a lo que parecía absurdo y esperanza a lo que parecía perdido. Dios no promete una vida sin pruebas, promete acompañarte en cada una. Él no siempre calmará la tormenta exterior, pero sí la que habita dentro de ti. Y cuando eso sucede, puedes enfrentar cualquier tempestad con paz. No se trata de negar lo que sientes, sino de entregarlo. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de dejar que su fuerza te sostenga. Porque la fe no es ausencia de debilidad, es confiar incluso en medio de ella. Tal vez has intentado llenar tu corazón con 1000 cosas distintas: éxito, relaciones, distracciones, promesas rotas. Pero solo cuando dejas espacio para Dios, el alma encuentra reposo, porque ninguna satisfacción temporal puede compararse con la plenitud que Él ofrece. Y esa plenitud no se basa en lo que tienes, sino en lo que eres en Él. Hijo, hija, amado, amada, sin condiciones, sin méritos, sin máscaras. Amado por quien te formó y te conoce mejor que tú mismo. El alma que se entrega a Dios no se pierde, se encuentra. Y cuando eso sucede, el vacío deja de doler porque ha sido llenado con lo eterno. A veces el alma se acostumbra tanto al dolor que teme la paz. Después de tanto luchar, de tanto intentar sobrevivir, parece imposible imaginar una vida en calma.
Pero Dios no quiere que vivas solo resistiendo. Él quiere que vivas plenamente, confiando, respirando con el corazón en descanso. La fe en Dios no solo te rescata del sufrimiento, te enseña a caminar dentro de Él con propósito. Te muestra que, incluso en la oscuridad hay luz, y que el dolor puede ser el terreno donde florece la esperanza. Porque cada herida sanada por Dios se convierte en una prueba de su fidelidad. El vacío emocional que sentías no era el final, era el inicio de un llamado a regresar al centro, a la fuente, a tu Creador. Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. Quiere que llegues con tu verdad desnuda, sin miedo, sin apariencias, sin máscaras. Cuando lo haces, cuando finalmente dejas que su amor entre, algo cambia. Ya no necesitas impresionar a nadie ni demostrar tu valor, porque entiendes que el amor de Dios no se gana, se recibe. Y cuando lo recibes, ese vacío que te consumía comienza a llenarse con una paz que no depende de nada externo. Esa paz no es ausencia de problemas, sino presencia de propósito. No significa que no habrá lágrimas, significa que cada lágrima tendrá sentido, que incluso el dolor se volverá parte de tu transformación. Dios toma tus ruinas y construye belleza. Toma tus caídas y las convierte en lecciones. Toma tu pasado y lo usa como testimonio de su gracia, porque nada se desperdicia cuando lo entregas en sus manos. Y mientras más lo conoces, más entiendes que lo que buscabas en tantas partes, solo Él podía darte. Ese amor que no se va, esa compañía que no falla, esa esperanza que no muere. Hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio, y ese silencio duele. Duele porque espera respuestas y solo llega el eco del vacío, pero en ese silencio también hay un mensaje oculto. Dios está obrando, aunque no lo veas. Él trabaja en lo invisible. Moldea tu carácter, fortalece tu espíritu, prepara tu corazón. Y mientras tú piensas que nada sucede, Él está alineando cada pieza de tu historia para tu bien. Dios no siempre responde de la forma que imaginas, pero siempre responde. A veces te dice sí, otras veces espera, y otras no, porque sabe que lo que pides no es lo que necesitas. Y aunque duela aceptar su voluntad, con el tiempo comprendes que siempre fue por amor. Cuando aprendes a confiar en Dios más que en tus emociones, algo se libera dentro de ti. Dejas de pelear contra el viento, dejas de correr detrás de lo que no llena, dejas de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Porque cuando tienes a Dios, no necesitas nada más para sentirte completo. El vacío emocional que antes te hacía llorar, ahora se vuelve una oportunidad para conocerlo más, para depender de Él, para escucharlo en lo profundo, para dejar que su amor te transforme desde adentro. Él no promete explicarte todo, pero sí promete acompañarte en todo. Y en medio del proceso, aprendes que no hay mayor descanso que saberte sostenido por sus manos. Cada persona busca llenar su alma de alguna manera. Algunos lo hacen con ruido, otros con orgullo, otros con cosas. Pero solo quien se arrodilla ante Dios encuentra lo que realmente buscaba: paz. Y esa paz no es frágil, no depende del clima ni del tiempo. Es firme, constante, eterna. Es la calma que te permite seguir caminando, incluso cuando no entiendes el camino, porque la fe no elimina las preguntas, pero sí te da la certeza de que no caminas solo. Y cuando lo sabes, el vacío deja de ser una condena y se convierte en un puente hacia la esperanza. La fe no siempre comienza en la luz, muchas veces nace en la oscuridad, en ese punto donde no ves salida, donde sientes que el suelo se abre bajo tus pies. Allí, justo en medio del caos, Dios siembra una semilla invisible. La esperanza no es una esperanza débil, ni ingenua.
Es una esperanza que nace de la certeza de que, aunque el mundo se derrumbe, Dios sigue siendo fiel. Esa es la fe que sostiene al alma cuando el corazón ya no puede más. Hay días en los que despertar parece una batalla, días en los que solo respirar duele. Y te preguntas si Dios realmente escucha, y aunque no lo sientas, Él está más cerca de lo que imaginas. Está en el suspiro que das antes de rendirte, en la lágrima que nadie ve, en el pensamiento silencioso que clama por ayuda. Dios no se aleja del dolor, se adentra en él, camina contigo por el valle oscuro, no desde lejos, sino a tu lado, y aunque no siempre quite la carga, te enseña a llevarla sin que destruya tu espíritu, porque cuando aprendes a depender de él, hasta la debilidad se vuelve fuerza. Tu historia cambia de sentido. Lo que antes era ruina se convierte en cimiento. Lo que antes era soledad se transforma en comunión. Dios no solo quiere consolarte, quiere transformarte. Quiere que entiendas que tu valor no depende de lo que perdiste, sino de lo que Él puede hacer contigo. Quiere que dejes de definirte por tus heridas y empieces a verte a través de sus ojos. Y cuando lo haces, todo cambia. Ya no ves tu vida como una serie de errores, sino como una obra en proceso, una historia escrita con lágrimas, sí, pero también con gracia. El vacío emocional ya no es una maldición, sino una puerta que te conduce al encuentro con el amor más puro, más profundo, más eterno, el amor de Dios. Cuando permites que Dios entre en tu corazón, no solo llena tu vacío, también te enseña a mirar la vida con nuevos ojos. Empiezas a ver propósito donde antes veías dolor. Empiezas a notar belleza incluso en los fragmentos rotos. Porque su amor no solo restaura, también revela. Te das cuenta de que cada caída tenía sentido, que cada pérdida te preparó para algo mayor, que cada lágrima fue una semilla que, regada por la fe, germinó en fortaleza, y que nada de lo vivido fue en vano, porque todo te llevó a este punto. Reconocer que Dios siempre estuvo ahí. Antes buscabas llenar tu vida con lo inmediato, con lo que brilla, con lo que los demás aplauden, pero ahora comprendes que la verdadera plenitud está en lo eterno, no en tener, sino en ser, no en controlar, sino en confiar, no en correr, sino en descansar en la presencia de Dios. El alma que se rinde a Dios deja de luchar contra lo inevitable y empieza a fluir en su voluntad. Y en ese fluir encuentra descanso, porque la fe no es una carga, es un refugio para los que están cansados de fingir que pueden solos. Dios no te pide perfección, te pide entrega. Quiere que sueltes lo que te pesa, que le confíes lo que duele, que permitas que su amor te rehaga desde adentro. Él no vino a remendar tu corazón, vino a darle nueva vida. Y cuando eso sucede, el vacío que antes te asfixiaba se convierte en espacio para la esperanza. Comienzas a caminar con otra mirada, con otra voz, con otro espíritu. Ya no buscas validación, porque sabes que el amor más importante ya lo tienes. Dios no cambia las circunstancias para complacerte, las transforma para fortalecer tu fe. Y cuando aprendes eso, la paz deja de depender de lo que ocurre afuera y empieza a florecer dentro de ti. Entonces entiendes que el vacío emocional nunca fue un castigo, sino una invitación a volver a la fuente, a reencontrarte con tu Creador, a recordar que tu alma tiene un origen divino. El mundo ofrece muchos caminos, pero solo uno lleva a la verdadera paz. Muchos prometen llenar el alma, pero terminan dejándola más vacía, y así, las personas viven corriendo de un lugar a otro, buscando algo que solo Dios puede dar, porque la paz que viene de Él no depende de logros, de dinero ni de relaciones. Es una paz que permanece incluso en medio del caos, una paz que te sostiene cuando todo parece derrumbarse, una paz que no se explica, solo se experimenta. Esa paz es el resultado de la fe, no de una fe ciega, sino de una fe viva que confía aunque no entienda,
que persevera aunque duela, una fe que no se apaga con el tiempo, sino que se fortalece con cada prueba. Cuando el alma se llena de fe, deja de buscar fuera lo que ya tiene dentro, porque en el fondo, el vacío que sentías era una llamada divina. Era Dios tocando la puerta de tu corazón, esperando que le permitieras entrar, y cuando lo haces, el alma empieza a sanar. Las heridas no desaparecen de inmediato, pero dejan de gobernarte. El dolor se transforma en enseñanza, la pérdida en propósito y la soledad en comunión con Dios. La fe te enseña a ver con otros ojos. Ya no miras los problemas como castigos, sino como oportunidades para crecer espiritualmente. Ya no preguntas por qué, sino para qué, porque comprendes que cada proceso tiene un propósito y que nada se escapa del plan de Dios. El amor de Dios no solo llena el vacío, lo trasciende, lo convierte en una historia que puede inspirar a otros. Porque tu testimonio, tus luchas, tus lágrimas pueden convertirse en la esperanza de alguien más. Dios nunca desperdicia un alma rota. Él la usa para mostrar que su amor es más fuerte que cualquier dolor. Y cuando aceptas eso, tu corazón deja de ser un lugar de tristeza y se convierte en un templo de paz. Hay quienes piensan que tener fe es no sentir miedo. Pero la verdad es que la fe no elimina el miedo, lo enfrenta. La fe no te hace inmune al dolor, te da fuerza para atravesarlo, porque cuando confías en Dios, descubres que incluso tus debilidades pueden ser usadas para glorificar su nombre. El vacío emocional suele aparecer cuando intentas sostenerlo todo por ti mismo. Cuando te exiges más de lo que puedes, cuando finges tener el control, cuando cargas con lo que deberías haber entregado a Dios. Pero cuando finalmente te rindes ante Él, no como derrota, sino como entrega, comienza la verdadera libertad. Rendirse no es perder, es reconocer que sin Dios no hay dirección, ni consuelo, ni propósito real. Es aceptar que la fuerza que necesitas no nace de ti, sino de aquel que te sostiene incluso cuando ya no puedes más. Dios no se olvida de ti. Aunque sientas que su respuesta tarda, Él sigue trabajando a tu favor. Sus planes no siempre se ven al principio, pero cada paso que das con fe te acerca al propósito que ha preparado para ti. No hay vacío que su presencia no pueda llenar, ni alma que su amor no pueda restaurar, porque donde el mundo dice ya no hay esperanza, Dios dice aún no he terminado contigo, y cuando su voz resuena en el alma, algo cambia para siempre. Tu forma de ver la vida, tu manera de entender el dolor, tu visión del futuro. Empiezas a caminar con confianza, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás solo. La fe en Dios no promete una vida sin tormentas, pero sí una barca que no se hunde, una roca donde sostenerte cuando las olas se levantan, y una certeza que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Su amor es inquebrantable. Si miras hacia atrás, notarás que incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre estuvo ahí, guiándote, protegiéndote, sosteniéndote, aunque no lo notaras. Y ese reconocimiento cambia todo, porque donde antes había vacío, ahora hay gratitud. Cuando el alma entiende que no está sola, algo dentro se enciende, una luz que no depende de las circunstancias, sino de la fe. Esa luz es la presencia de Dios, y cuando brilla en ti, ninguna oscuridad puede apagarla. El vacío emocional se alimenta del miedo, de la duda, de la culpa. Pero el amor de Dios disuelve todo eso. Él no te pide que seas perfecto, te pide que confíes, porque su amor no se basa en tu desempeño, sino en su naturaleza eterna. Muchos pasan la vida entera buscando el sentido de su existencia, sin darse cuenta de que el sentido siempre fue Él, porque cuando conoces a Dios, descubres que fuiste creado para amar y ser amado por Él, nada más, nada menos, y en esa verdad el alma descansa. Dios no solo quiere que creas en Él, quiere que camines con Él,
que lo invites a cada rincón de tu vida, incluso a aquellos que prefieres esconder, porque es justo ahí, en tus ruinas, donde Él construye lo más hermoso. Él puede transformar el llanto en propósito, la soledad en encuentro, el dolor en testimonio, no porque ignores lo que sientes, sino porque aprendes a mirar más allá de lo que sientes. Aprendes a confiar en que lo que hoy duele, mañana florecerá en bendición. Cada vez que eliges creer en medio del dolor, el cielo se abre un poco más. Cada vez que eliges perdonar, el corazón sana un poco más. Cada vez que eliges amar, reflejas un poco más la imagen de Dios en ti. La fe no elimina el pasado, pero lo redime, lo convierte en una historia que revela su fidelidad. Porque cuando Dios llena tu vacío, no solo restaura lo perdido, también te da propósito para seguir. Y ese propósito es simple, pero poderoso: llevar esperanza a otros que aún caminan en la oscuridad, porque quien ha sido sanado por Dios se convierte en instrumento de su luz. Hay un momento en el camino de la fe en el que comprendes que todo tuvo sentido. Cada lágrima, cada silencio, cada pérdida, nada fue casualidad. Cada experiencia fue una forma en la que Dios te preparó para entender su amor. El vacío que antes te atormentaba era la antesala de un encuentro divino, porque solo quien se siente vacío puede ser lleno por completo. Y cuando Dios llena tu corazón, no deja espacio para la desesperanza, solo queda paz, propósito y gratitud. Ya no eres el mismo de antes. El dolor te transformó, pero la fe te rescató. La oscuridad te enseñó a valorar la luz, y la soledad te llevó a descubrir la presencia constante de Dios. Hoy puedes mirar hacia atrás y ver que nunca estuviste solo, que incluso en tus noches más largas, Él estuvo allí, esperándote con paciencia. Y ahora, al mirarlo de frente, entiendes que su amor no solo te sostuvo, te reinventó. Dios no prometió una vida sin heridas, prometió una vida con propósito. Y ese propósito es vivir con el corazón lleno de su paz. Una paz que no depende del mundo, sino del cielo. Una paz que permanece cuando todo lo demás cambia. La fe no es un escape, es el camino hacia la libertad interior. Es decidir cada día creer, incluso cuando no ves. Es confiar en que si Dios está contigo, nada falta, nada sobra, nada se pierde. Y si hoy sientes que aún hay vacíos dentro de ti, no temas. Cada espacio que duele puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Solo dile: aquí estoy, lléname con tu presencia, y Él lo hará, porque su amor no tiene límites, su misericordia no tiene fin, y su paz no tiene comparación. Así, el alma que antes buscaba sentido encuentra reposo, y el corazón que antes temía el silencio ahora descansa en la voz de Dios. Porque al final, la fe no es solo creer que Él existe, es vivir sabiendo que siempre estuvo contigo, desde el principio hasta el final.